Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión de clausura del Seminario de Matemáticas Aplicadas. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Lilia Alanis, que nos va a presentar su trabajo titulado Topología para estudiar el fenómeno del niño. La doctora Lilia se doctoró aquí en CIMAD en Ciencias Básicas. Sus temas de interés son teoría de singularidades, álgebra conmutativa, modelación, investigación de operaciones, optimización y ciencia de datos. Actualmente la doctora Lilia se desempeña como docente en tiempo completo en el TEC de Monterrey. Bueno, muchas gracias por su asistencia y gracias por Gracias por la invitación. Pues antes de empezar, muchas gracias por haber venido y por la invitación al seminario. Pues hay varios compañeros de la parte de matemática teórica. Quería dar un poquito de contexto de por qué estuve estudiando esto, y fue más que nada por cuestión laboral, ¿no? En la universidad en la que estoy, es una universidad de ingeniería, y el curso que nos tocó dictar, junto con Alejandro Ucán y Salvador Mancilla, que también se doctora en matemáticas básicas, se llama Uso de Geometría y Topología para la Ciencia de Datos. Y en principio quien dicta esa materia son 3 profesores: un profesor matemático teórico, un profesor de matemática aplicada y un profesor de programación, ¿no? Y llega a una empresa y dice: aquí está el problema que necesito, hay un convenio ahí con una universidad, y pues que trabajen los alumnos en lo que aprendieron, ¿no? Hay un poco de confidencialidad, entonces no puedo decir de qué empresa es, pero es una empresa de consultoría de clima, y pero la carrera es nueva, entonces pues somos 3 profesores de geometría algebraica, de grupos plenianos y de lógica y conjuntos, que nos tocó trabajar en esto. Entonces, pues más bien vengo como un estudiante de posgrado, no tanto como investigadora. Es un tanto introductorio. El resultado pues fue, esto es de lo que hicimos con anterioridad, y con la doctora Nancy Sarabia de la Universidad de Perú. Pues ya que entregamos lo que teníamos que entregar, preguntamos si había problema de seguir en ese tema y publicar cosas, porque como hay temas de lucro, pues no puedes usar las cosas que ellos te dan. Entonces, con la Universidad de Perú empezamos su proyecto, y quisiera hablar como un poco más de las herramientas, no tanto de la parte técnica, sino de cómo la parte de la topología pues nos ayuda en principio a hacer inferencias sobre los datos, ¿no? Entonces, para quienes no estamos familiarizados con el fenómeno del niño, pues es un fenómeno que afecta en cuanto al calentamiento de la superficie del mar. Aquí estamos nosotros, este es el Océano Pacífico, y hay varias regiones. Lo que la empresa de Lima nos dio fueron una base de datos de algo que se llaman las anomalías de la superficie del mar. Entonces ahorita explico todo eso, pero después nos dimos cuenta que fue un compendio de datos que se sacaron de una página que está libre de Estados Unidos, y pues la limpieza de todos los datos y toda la unión, pues ellos se encargaron de hacerlo. Entonces nada más a nosotros nos tocó como pues trabajar en ello. Entonces, este fenómeno ocurre aproximadamente de 2 a 7 años, y la pregunta de ellos era pues que a ellos les interesaba la periodicidad del fenómeno, cada cuándo ocurría, ¿no? Después resultó que ni siquiera les importaba cada cuándo exactamente, sino simplemente saber si había periodicidad o no. Si se podía hacer predicción de cuándo iba a suceder a partir de este año. Y en el trabajo que estamos haciendo ahorita, la región que nos interesa es esta, porque Perú anda por aquí.
Entonces, pues la doctora Nancy, bueno, Nancy tiene acceso a bases de datos de Perú, porque pues como universidad le llegan, y entonces el trabajo que estamos ahorita desarrollando es precisamente en esa región, por los datos que obtenemos. Usualmente el problema es conseguir datos, no tanto la complejidad, porque pues sí hay computadoras disponibles, pero no cualquier persona te suelta datos así, pues, ni en salud, ni en clima, datos bancarios tampoco, menos. Ahorita hay un proyecto de precisamente anomalías, pero para cuestión de fraudes, en salud para el cáncer, anomalías de tejidos, para predecir si en personas en remisión si van a volver a recaer o no. Entonces, pues ese es el principal problema de los datos. Entonces, bueno, ¿cómo sé que va a haber, que hay fenómeno del niño o que no? Hagan de cuenta que ustedes tienen su región y tienen su estación meteorológica. Y lo que hacen es, el último milímetro de la superficie del mar tiene una temperatura. Entonces, esa temperatura se está midiendo constantemente, todos los días, cada cierta hora, y entonces se mide la superficie del mar. ¿Es PowerPoint este? No sucede, pero es en María. No. La liga que no. El PowerPoint está aquí en esta computadora. Ah, sí, me acuerdo. Sí, es que Pedro se lo había compilado, pero como traigo animaciones. Gracias. Ah, gracias. Entonces, bueno, este es un dashboard que saqué de aquí, de la página de la NASA. Comparte la presentación. No está compartiendo la pantalla. Ah, estaba compartiendo solo la aplicación. Sí, solo la Sí, sí, porque no me va a salir. Gracias. Ok, entonces este es un dashboard donde pues se hace una escala de colores dependiendo de qué tan frío está, qué tan caliente. Este es el área que nos interesa. Y pues todos los días, bueno, aquí nada más puse algunos añitos, se va viendo, ¿no? Y dices, ah, no, pues sí, aquí está caliente. Pero pues no veo mucho. Entonces tú mides cada temperatura. Y entonces dijeron, bueno, tal vez eso no me dice mucho porque yo sé que en el Ecuador pues, es más calientito que en otras zonas. Entonces dices, lo que voy a medir es una anomalía. Y ahorita les digo cómo se miden las anomalías. Pero aquí ya empieza a verse como diferente, ¿no? O sea, ya no todo es azul, hay ciertas corrientes, estas son corrientes calientes, pero ya aparecen corrientes calientes en todos lados, aunque el clima ahí sea frío. Entonces, bueno, ¿cómo se mide una anomalía para no generar mucha contaminación visual? Tú tienes aquí tu estación meteorológica y dices, a ver, hoy estamos en noviembre. En noviembre hay 20 grados. Y voy a promediar todos los noviembres durante 30 años en esa región. Entonces eso te da un promedio. Y voy a sacar la diferencia de lo que me di hoy con el promedio de esos 30 años. Esa diferencia es una anomalía. Entonces, aquí por ejemplo es enero
y la anomalía es esta, ¿no? Estas son todas las diferencias, a veces va a haber diferencias negativas, que son que está más frío o más caliente. Y luego se hace una media móvil, o sea, cada 3 meses, por ejemplo, aquí es diciembre, enero y febrero, cada 3 meses voy a estar promediando. Y luego dices, hay un rango permitido que es de menos 0.5 a 0.5, abierto. Si se sale de ese rango, pues le voy a poner atención. Entonces, estos todos se salieron de rango y están fríos. Y luego ya, aquí ya se sale del rango a lo caliente. Si pasan 5 meses así, entonces es un fenómeno del niño. Si es caliente es del niño y si es frío es del niño. Vale. Algunos están diciendo. Entonces la base de datos que nos entregaron fue esta. Hay varias mediciones, está las anomalías, está lo que se llama el índice oceánico del niño, están mediciones de radiación, hay un montón, temperatura, viento, las bases de datos son muy grandes. Entonces dice, bueno, tienes datos desde 1950, obviamente hay días que no se midieron bien, y pues se rellena con ciertas técnicas estadísticas. Y lo que quieres es, te doy todo esto histórico y yo quiero que me digas qué va a pasar en 2025. Porque alguien me está pagando para tomar decisiones, ¿no? Usualmente es agricultura, parte de las cosas que nos interesa pues es predecir cada cuándo va a ocurrir, cómo se relacionan estas anomalías con otras mediciones, porque pues para que haces un estudio de 5 mediciones te vas a ahorrar mucho tiempo si dices, nada más haz 2, ocúpate de 2, de las anomalías y tal vez de la radiación. Entonces hay un análisis de correlación que te dicen, todas estas están relacionadas, entonces porque estudias una, pues las demás ya vienen de gratis. Y cómo nos ayuda el análisis topológico de datos para obtener como qué nos dicen los datos a grandes rasgos. En el trabajo actual que estamos haciendo, Nancy les interesa la cuestión de que últimamente hay mucho desastre natural, inundaciones que antes no se presentaban, tomas de decisiones, entonces necesitan saber en dónde se va a inundar a futuro para, pues, tener medidas de prevención, ¿no? Entonces, pues la idea es relacionar todos estos datos de cada cuando se inunda, muertes, desastres naturales, pérdidas económicas, con los datos del fenómeno del niño, pero en la región 1-2, ¿no? Pero de entrada, nuestro objetivo era nada más predecir si iba a haber o no fenómeno. Entonces, el primer intento fue, pues, meterle una serie de tiempo. ¿Qué significa una serie de tiempo? A cada punto del tiempo le va a poner su valor y voy a graficar eso. Y ahí están todas las anomalías. Bueno, tal vez no se vea, pero va de menos 2 a 2.5. Y esto es la serie de tiempo desde 1800 hasta el 2000 y algo. Pero tiene mucha oscilación. O sea, aquí no se alcanza a ver. Pero esta de aquí y esta son la misma, nada más que aquí está suavizada. Lo que pasa es que la compu entra en conflicto cuando una señal hace mucha oscilación y no predice nada. Entonces dices, bueno, voy a suavizarlo un poquito y hacer inferencia aquí. Y luego veo si puedo trasladar. Entonces el primer intento fueron las redes neuronales que toman pues datos, series de tiempo y dicen, bueno, esto va a pasar, ¿no? Y el primer intento, pues hizo que la compu tronara de entrada. No pudo con tantos datos. Predecía de 50 años, predecía a meses y lo vi. Y pues no se ajustaba a nada. Los chicos intentaron
Como dijeron que parecía como una señal, pero bueno, pues cosas de señales, entonces se aplicaban redes convolucionales, de regresivas, de largo y corto plazo. Y el caso es que así tomando todo no funciona. Pero si hacías cortecitos, funcionaba, que si hacías cortes de 10 años, funcionaba. O sea, bueno, todo no, pero bueno, de a poquito. A la mitad, tronaba. A un cuarto, tronaba. Y se redujo a 10 años. Y a 10 años, estos son números que yo la verdad tuve que, no era error absoluto medio, error por... La verdad es que yo no sé cómo modelaría, pero entre más chiquitos es mejor. Según yo. Entonces, estas son las redes neuronales que se probaron, pero no estábamos, al menos nosotros, bueno, los profes que estábamos ahí, pues decías de casi 100 años, tuviste que partir a 10, y luego la red neuronal, hay una reglita que te dice, pues el 10% te va a predecir si también. Entonces un año. Y estas son las redes que se probaron, y estas fueron los resultados. Y dijeron, bueno, pues se los enseñamos como a mediados de semestre a los de la compañía. Y dijeron, no, un año está perfecto. Gracias, nos vemos, aquí está firmado el contrato, no puedes publicar nada de esto. Dije, pero no hay topología aquí. El curso se llama Análisis Topológico de Datos. Y dijeron, no, pero no nos interesa. Tú ponle 10 a todos, ¿no? Que se vayan, haz lo que quieras, y pues los chicos se quedaron así como ahí. Entonces todo lo que aprendí, que porque son ingenieros, ahí les va, son ingenieros que nunca han visto, lo más que tienen son álgebra lineal, cálculo. Y ellos tienen que aprender álgebra homológica. Se les tienes que enseñar en 7 semanas análisis, espacios métricos, topología de conjuntos, topología algebraica, teoría de grupos, porque hay un Z módulo por ahí, el teorema de coeficientes universales, para que sea sobre R, y luego decir, ya no necesitas 2 grupos, todo es álgebra lineal, cálculo que hay, de rango. Pero pues ya no teníamos ese socio formado que dije, no se me interesa. Entonces, bueno, pues ahí nos tocó trabajar un poquito y decir, bueno, si te agarras toda la serie y dices, es muy caótica y las redes neuronales no nos van a funcionar. Entonces, pues hay unas técnicas que dices, ok, no me interesa la precisión de los datos en sí. Primero lo que queremos es predecir si va a haber periodicidad. Entonces tal vez me interesa nada más la forma de los datos. Entonces, a ver, ¿se ve periódica? Yo no la veo periódica. Si hago cortes, ¿se ve periódica? Pues no sé. ¿Qué cortes tengo que hacer para que medio le vea la periodicidad? ¿Quién sabe? Porque esta es la serie original. Entonces, como está así, pues un periodo está medio imposible. Entonces dices, bueno, si te olvidas de todas las oscilaciones y dices, me quiero nada más fijar como en la forma de los datos, ¿qué técnicas hay? Entonces, ahorita vamos a platicar 2 técnicas para estudiar. Y una, la motivación es que yo quiero analizar la forma sin la precisión de lo que me dice estadística, ¿no? Tú tienes aquí un conjunto de datos, ¿va? Como estadístico o estadista, ¿cómo se dice? Hay una media, hay una varianza y hay un montón de medidas que me enseñaron en 4º semestre que yo olvidé, al menos yo, y lo dejé ahí. Pero si yo paso al revés y yo te doy la medida y la varianza y te digo, ¿cómo eran los datos? Pues quién sabe, ¿no? Entonces dices, ese dinosaurio tiene una medida y una varianza. Es un ejemplo clásico cuando empiezas a leer de estas cosas. Pero este es un ejemplo de 12 bases de datos que tienen la misma media y la misma varianza.
todos. Y en esencia son distintos. Aquí hay algo, un hoyo ahí. Una sola componente, aquí pareciera que el conjunto de datos se toma de varios grupos, aquí pareciera que se toma de un solo grupo, entonces dices, parece que pues hay ciertas cosas de los datos que son su forma. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta la... Ok. Entonces hay cierta forma de los datos que me interesa, por ejemplo, saber de cuántos grupos tomé los datos, pues, componentes conexos, cuántos pedazos hay. ¿Qué forma tienen los datos? Por ejemplo, esta forma, esta y estas son diferentes. Porque si esto lo tomo como dos, me tapan los oídos, Jesús. Pero este tiene un hoyo y este tiene dos hoyos. Son dos títulos diferentes, ¿no? Son diferentes, ¿va? Estos no tienen hoyos, entonces, a ver, dices, bueno, cosas que me interesan, ¿cuántos componentes tiene un objeto? ¿Cuántos hoyos tiene un objeto? ¿No? Y pues esta rama no detecta, si yo solo mido en hoyos, pues es lo mismo. Y en principio ahorita les voy a decir por qué nada más me interesan las componentes conexas, por qué nada más me interesan los hoyos de dimensión 1. Ahí va. ¿Qué significa un hoyo? Entonces, voy a tener diferentes dimensiones de hoyos. Las dimensiones de hoyos ahorita, para lo que nos interesa, un hoyo de dimensión 1 va a ser, yo lanzo una cuerda, yo estoy parada aquí, lanzo una cuerda, y si puedo recoger la cuerda sin salirme de lo verde, no tiene hoyo. Pero si yo la lanzo por aquí, no hay manera de que me salga de lo verde. Me tengo que salir para poder recoger la cuerda. Acá también. Entonces, mientras ande por aquí, pues no hay hoyos, pero aquí hay 1, 2 hoyos. Cuando lanzo una cuerda, es de dimensión 1. Ahora imagínate que en lugar de ser un vaquero con una cuerda, es alguien que avienta una sábana y ahora en lugar de detectar hoyos, detectas burbujas de aire. Entonces, si tú eres alguien que vive en la esfera y avientas una sábana y lo quieres recoger la sábana, pues no hay manera de recogerla sin salir de la esfera es hueca. Entonces hay hoyos de dimensión 1, de dimensión 2, y ahí le paro porque yo ya no me imagino los de dimensión 3. Pero la idea es que esta cosa de los hoyos, pues, para la computadora va a ser lo mismo. Todas estas letras, y estas letras, aquí no detecta hoyos, aquí detecta 2, y aquí nada más 1. Lo malo es que no va a detectar entre la E minúscula, ni entre la O, ni entre la P, ni entre la E. ¿Okay? Sí, solo me voy a eso. Bueno. ¿Y de qué me sirve medir estos hoyos? Pues yo voy a tener una base de datos, no va a ser continua porque pues lo que mide pues es discreto, ¿no? Mide cada cierto tiempo. Entonces si yo tengo mediciones así y yo soy un humano, pues digo, bueno, ¿cuántos hoyos hay? Se llaman los números de Betti. Pero si yo veo esos, digo, pues, ¿quién sabe qué mediste? Pero lo que mediste tiene 2 pedazos y tiene 3 hoyos. ¿Viste? Significativos. Ahí viene la parte. No a todos nos gusta qué tan significativo es un hoyo. Porque alguien va a decir, no, mira, aquí hay uno, y aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay un montón, y aquí hay otro, pero significativos, yo veo 1, 2, 3, 4. Y lo demás se llama ruido. O sea, lo que es. Significa que el que está midiendo se tropezó y lo midió bien, o
Las mediciones no son uniformes, o a veces mide y a veces no mide, el aparato falla, todas esas cosas afectan para mí. La cosa es como le digo a la computadora que aprenda a medir. Oye, es que si tú lo ves y dices, ok, pero la compu tiene que aprender. Entonces, hay dos herramientas, una que se llama el código de barras. Este es un GIF, entonces no lo puedo poner. No sé. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues tú tienes una nube de puntos, ¿no? En la nube de puntos, que son los puntitos azules, en que se reinicia, en cada punto vas a poner una circunferencia. Esa circunferencia va a empezar a crecer. Crece. En algún momento se van a tocar dos circunferencias porque pues esa cosa es finita. Se empieza a... Bueno, cuando se toquen dos circunferencias, voy a poner una arista. Cuando se toquen tres circunferencias, voy a poner un triángulo. Y cuando se toquen cuatro, voy a poner un tetraedro, pero como ahorita no me interesan los hoyos de dimensión más grande, en triángulos no va a quedar. ¿Okay? Y se hace una transformación lineal que mide, se llama operador de frontera. Y esa transformación lineal tiene un kernel y tiene un rango. Y la diferencia, pues te mide el número de hoyos. Diciendo a grandes rasgos es, si tú solo te fijas en el grafo y logras deshacerte de las bolitas, en el grafo va a haber ciertos hoyos. Conforme las bolitas empiezan a crecer, pues ese hoyo va a desaparecer. Entonces, aquí, si son observadores, aquí se mide un hoyo y aquí otro. Este hoyo dura más poquito que lo que dura este otro hoyo. Eso lo mide aquí. Dice, este hoyo vive, nace y muere. Este nace y luego muere. Y cuando a ti te interesa cierta medida, dices, es que este hoyo es significativo. No tanto, este sí. Realmente estoy midiendo algo que está alrededor de una circunferencia. Las azules son las componentes conexas. Cuando empiezas tu grafo, pues tus vértices, la cantidad de pedazos son el número de vértices. Conforme se van uniendo, las componentes se empiezan a unir y empiezan a desaparecer y hay una que perdura por siempre, ¿no? Porque pues, en algún momento todo se queda junto y queda una sola pieza. Entonces las piezas que duran más te dice cuántas componentes son. Y ahorita nada más me interesa esta dimensión 1. Componentes y hoyos. ¿Okay? Bueno, esa es una forma de representarlo. Otra forma es algo que se llama el diagrama de vida y muerte. Es exactamente lo mismo, nada más que aquí la compu se muere rápido. Todas estas componentes nacen y mueren en algún momento. Esto mide nada más. Esto mide los de dimensión 1, los hoyos de dimensión 1. Entonces, hay hoyitos aquí que duran muy poquito, pero este hoyo que está aquí dura más. Entonces, esta es el tiempo en el que nació, todos nacen en el tiempo 0, usualmente, y el tiempo en el que muere. Y lo más que sé, que la distancia que hay a la línea de naces cuando te mueres, que es que nadie vive casi ninguno. Todo el mundo vive un poquito, es medio la cuestión. La suposición, que nadie nace muerto. Entonces, hay uno que perdura más y es este que es aquí. Ya es cuestión de gustos el que, si te gusta más el código de barras o te gusta más ver distancias a una red. Pero ¿por qué es importante los hoyos de dimensión 1? Por un teorema de una persona que se llama Laurent Dickens, que
habla de encajes y series de tiempo y de la relación que hay entre tu base de datos y un encaje que te mide hoyos. Entonces, imagínate que tú tienes la función seno, ¿no? Ustedes saben que la función senoidal es periódica, periodo 2pi. Entonces aquí tú tienes tus valores de 0 a 2pi. Y entonces dices, bueno, en lugar de tener una gráfica así, me voy a construir la siguiente gráfica. Voy a tomar estos dos y los voy a hacer un par ordenado. Y lo voy a tomar estos dos y un par ordenado. Estos dos, estos dos, estos dos y así. Y se va a formar algo en el plano. Cuando tú empiezas a hacer eso, en la función de seno y de coseno sale una elipse así perfecta. Cuando tú puedes hacer esto para dimensión 2, lo puedes hacer para dimensión 3. Alguien me puede decir, a ver, ¿y por qué nada más 2? Agarras de 3, se va de 3, y te vas de 3 en 3, 3 en 3, y pintas algo. Bueno, es el teorema de Takens. Lo que dice es que tú lo puedes hacer de la dimensión que tú quieras, y tú puedes dar saltos como tú quieras. ¿Qué significa saltos como yo quiera? Pues yo les dije, estos dos, estos dos, estos dos, así es un salto nada más. Alguien puede decir, ¿y por qué no saltaste el 5? Y los 5, y los 5, esa es otra cosa. ¿De cuántas maneras puedo hacer eso? Pues un montón, porque tú tienes una base de datos gigante y tú puedes decidir cuántos saltos das y a qué dimensión lo mandas. Entonces, bueno, cosas técnicas que es quién es el inicio de la ventana, quién es el final de la ventana, el tamaño, la dimensión. ¿Y por qué es importante eso? Porque resulta que si tú tienes una serie de tiempo y haces esa cuestión, casi siempre te va a quedar un diffeomorfismo. Ok, ¿qué significa eso? Que las propiedades que tiene tu serie de tiempo cuando la mandas van a ser las mismas. Este teorema está medio procesado. Realmente el teorema de Takens dice esto. Dice eso. O sea, es de geometría diferencial. Tienes una variedad compacta, no sé qué. Una cosa ahí. Pero hay una dimensión inteligente, ni tan inteligente, porque casi todas, es que dice un abierto denso, y para quienes están un poco familiarizados, es de tener muy mala suerte para la que le atinas al que no es. Casi todos funcionan. Entonces, casi todas las dimensiones funcionan, y casi todos los brincos funcionan. Está medio técnico, pero la parte que nosotros usamos, la parte del diffeomorfismo, para quienes estén familiarizados, son los brincos. En la serie de tiempo tú brincas, te da la misma serie. Es un diffeomorfismo de la serie en la serie. Y a un valor tú lo mandas al siguiente valor, y esa es la función que va a los reales. Entonces, ¿para qué es esto? Porque las propiedades que tiene la imagen, como es un isomorfismo en la categoría de esta, lo que se dibuje aquí tiene la misma información de lo que mandaste. Pero Takens demostró que si lo que mandas es una serie de tiempo discretizada, ¿qué es lo que tienes? Porque las mediciones vienen de una... Bueno, las mediciones son cada cierto tiempo, y hay una curva que describe eso que no conoces, y está discretizada. Cumple que si es periódica así súper bonita, va a ser una elipse. A como lo mandes, a la dimensión que la mandes, mientras sea la dimensión inteligente, tiene una sola componente y tiene un solo hoyo, y todo lo demás es cero. Entonces, lo que se hace es
toma tu serie de tiempo, la encajas y le preguntas a la compu cuántos hoyos tiene. Y si tiene un solo hoyo, tu serie es periódica. Y si no, pues no. Si tiene más componentes, no es periódica, y si tiene una sola, bueno, tienen que cumplir las dos. Entonces, pues, nosotros teníamos un problema, ¿no? Llegamos a los, dijimos, bueno, ¿y esto qué para lo del fenómeno del niño? Pues ya tienes la serie de tiempo, métela a la compu. Para empezar, tronó también. Metimos la serie completa. Al principio las hicimos en el salón, las clases duran 2 horas. Nos sacábamos la RAM del Colab, nos sacábamos la RAM de la gente que traía su compu. Tuvimos que pedir unas computadoras mejores. Y esa es la serie de tiempo completa. ¿Cuántos hoyos ven? La dimensión media 3. Dije, bueno, a lo mejor yo no veo, pero a lo mejor la compu sí. Grafícame cuántos hoyos de dimensión 1 hay y cuántos de dimensión 2. Y ahora dime cuál es significativo. ¿Quién sabe? No, hay. Este es el más, pero este se parece, este también. Lo dices, bueno, estos son ruidos, estos sí. Pero ¿cómo descarto a los demás? Entonces resulta que la serie completa, para empezar, era muy costoso y dijimos, bueno, pues si nos funcionó para 10 años en la a lo mejor acá sí. Y si recortas tu serie de tiempo, aquí dice no se ve una elipse. Esto se acepta como ruido. Aquí está clarito que este es mucho más significativo que los que se movieron de acá. Entonces en 10 años sí es periódica. Entonces dices, bueno, pues en Perú el gobierno dura 5 años, entonces son como 2 vidas gubernamentales. Mira, si tomo decisiones en 10 años me va a ir bien, lo voy a usar de campaña, entonces es necesario. Pues la cosa es saber qué periodo. Entonces, a partir de aquí, como que, sí. Al ser una elipse dice que es periódico, pero te dice cuánto vale el periódico. Sí. Es periódico, pero no sé. Pero no sabes cuánto. Sí. Y ahorita lo que estamos intentando es, bueno, pues tienes tu mugrero ahí de no sé cuántos años, y entonces, así como calculas la media móvil, pues calcula los periodos cada 10, cada 10, cada 10, cada 10, y luego ves si eso se puede como, ¿no? Bueno. Pero recordaste en 10 años y dice que es periódico, pero el periodo es más pequeño que 10 años. Sí, claro. Okay. Y bueno, esto es como los informes de Betty, está medio maquilladita un poquito para que se vea, pero hay una proyección en donde sí se ven como, pues si los ves así, ves el periodo, pero si los ves así, ya se ven como 2 hoyos. Y entonces dije, bueno, ese no. Pero, o sea, ese dibujo no, pero este sí, ¿no? Pues este ya no importa cómo lo ves. Ok. Entonces dices, bueno, para periodicidad funciona. Hay otro tema que importa mucho, que es el tema de la clusterización. La cuestión es que dices, funciona 10 años y a la gente le interesa y dices, ok, pero a nosotros nos interesa saber, pero ¿por qué 10 años no? O sea, ¿por qué no puedo extenderlo? Seguramente debe haber técnicas para extender esta cosa. Hay otras mediciones. Estas dos se ahorraron con un análisis de correlación. Esta que es la de la radiación, no tanto, hay que hacer algo extra. Y pues, cuestiones de decir, a ver, bueno, ¿qué te interesa? ¿Las anomalías o la radiación o los dos? Quienes tengan anomalías diferentes los voy a juntar. Quienes tengan radiaciones iguales, similares, los voy a juntar.
radiaciones similares las voy a juntar y hacer inferencias sobre lo que junté. Entonces, hay un problema que se llama como cómo juntas en grupitos cosas que te interesan. Y en estadística hay técnicas de clusterización, jerárquica, cosas de K-means, ahorita les digo qué significan. Tienen una base de datos y dice, quiero 4 grupos. ¿Cómo ordeno 4 grupos? Que medio se parezcan. Pues si no tengo información, pues 4 grupos que estén cerquita. Entonces me voy a idear unas funciones que me digan dónde van a estar los centros, y los que estén más cerca de esos centros, esos van a estar en un grupito. Si tú eres el que diseñó la base de datos y todo, y midió, y ves los clústeres, dices, puedo decir cosas. Pero si tú eres alguien que me pagó y yo te entrego clústeres, pues no te van a decir nada del conjunto original. Te van a decir cosas de los clústeres y tú ahí le calculas lo que quieras de estadística y de lo que te interese. Entonces yo quisiera algo que me clusterice, pero que aparte me diga cómo era originalmente mi base de datos. Ok. Y esta clusterización está inspirada en funciones continuas. ¿Qué dices? Tú tienes tu mundo aquí, tu mundo original. Tienes una función. Usualmente la función puede ir a los reales o a R2. Y aquí haces una cubierta abierta por intervalos. Como los reales son conexos, esos intervalos se tienen que tocar, algunos se tienen que tocar. No puedes tener intervalos disjuntos que te den todo R. Entonces dices, bueno, ¿qué tanto voy a permitir que se toquen los intervalos? Hay un porcentaje de overlap. Y la parte artesanal es saber quién es esta función. Entonces dices, a ver, yo tengo una integral, que ya tengo un intervalo, y me voy a fijar en todos los que van y caen aquí. Pues todos los que van y caen aquí, que es la imagen inversa, no necesariamente están juntos. Pero comparten la propiedad de que al evaluarlos caen aquí. Entonces, si a mí me interesa estudiar una propiedad de mi base de datos que no sea la geográfica, pues la mando con una función que me interesa y me fijo en quiénes van y caen ahí y luego ahora sí clusterizo. Clusterizo con K-means, con isomap, con clusterización jerárquica, depende del problema que estás haciendo. Entonces, obviamente van a pasar cosas como que si 2 intervalos se tocan y yo saco la imagen inversa de un intervalo que toca pues va a haber cosas que se tocan acá. Va a haber overlaps. Entonces, eso lo voy a permitir, no hay problema. Imaginen que tengo la función, ahora es la proyección. Sí. ¿Va? Tengo 3 intervalos. 1, 2, 3. Las imágenes inversas son estas, de los colores que están ahí. Y ahora voy a clusterizar por geometría. Los que están cerquitas, esos van a ser un clúster. Entonces, de los verdes, tengo 2 clústeres. Y de los una más uno. ¿Ok? Y cuando se toquen entre ellos, voy a tener un grafo. Entonces resulta que cuando tú tienes esta clusterización, si tú pensaste, y ahí viene la parte mágica, si tú pensaste bien la función, la forma que tiene el grafo tiene la forma que tiene tu base de datos. Más aparte la información estadística que sacas de cada clúster. Entonces esto se usa mucho, bueno, ahorita lo que queremos es manejar ciertas proyecciones en cuanto a anomalías del fenómeno del Niño con datos históricos de inundaciones que hay en Perú y armar la función que mida eso, porque hay hay regiones que en teoría, geográficamente, no deberían inundarse, pero que les llega a cierta temperatura
es similar a una donde sí se inunda constantemente. Bueno, esta es clásica. Otra imagen clásica es esta. Esta es de 3D y la proyección es sobre los reales. Entonces aquí son 5 colores y el mismo no me falla. Y si tú por ejemplo, en el amarillo, si tú te fijas la imagen inversa, tienes 1, 2, 3, 4, 5 clusters. Porque están como medio los deditos pues, separados, ¿no? Geográficamente. Entonces, el grafo que se forma de ahí es este. Y de una imagen 3D procesas a una imagen con muchos menos datos, pero que te preserva la estructura de la base de datos original, ¿no? Entonces, la parte, bueno, ¿qué es la parte buena de esta herramienta? Que compactificas a una dimensión menor, entonces eso computacionalmente es más rápido. No pierdes la información geométrica de tu base de datos. Tienes cada clúster, bueno, pues tienes su información estadística. Si haces un pequeño cambio, una perturbación en tu base de datos, la imagen a lo mejor sale un poquito más chueca, pero sale la misma manera. Y bueno, la visualización suele ser buena. Usualmente es AR o R2. R3 pues ya está como mucho más artesanal porque el meollo es saber quién es esa función. Si te interesa una sola variable, pues usualmente es la proyección a una medición. Pero luego ya cuando empiezas como con intereses, por ejemplo en este caso de inundaciones con temperaturas, con otras cosas, pues ya son más variables. Y en lugar de intervalos, pues son rectángulos. Usualmente la cubierta es en la topología usual. Todo es con la métrica usual, etc. Entonces, pues, ¿qué es la parte buena? Que tenemos acceso, esto es Perú. Tenemos acceso a un montón de lugares meteorológicos. Un chorro. Lima tiene más de 40 unidades. Y están midiendo todos los días. Temperatura, viento, datos hidrológicos. Lo que sí tenemos que sacar a mano son qué tanta inundación hubo, porque son PDFs con tablas de Excel, con tablas que están en un PDF, entonces tienes que copiar y luego ir rellenar datos. Entonces, ahorita lo que nos está costando es el procesamiento, porque son bases de datos muy grandes. Entonces tenemos como que escoger ciertos, ahorita nada más vamos por Lima, y pues también combinarlo con las predicciones que teníamos de las redes neuronales, que eran cada 10 años. Aunque sean predicciones cortitas, a lo mejor alimentar la red, con lo que tenemos ahora de Lima. Creo que lo que más, o sea, tal vez porque no somos del área, pero lo que más nos ha costado es tener una sola base. No sé si en general a todos los que sí son del área les cuesta estar juntando bases de datos, rellenando datos que no tienes, que son diferentes regiones, tienes que empatar latitudes, longitudes, etc. Entonces, eso es en lo que estamos ahorita. Este es el dibujito de lo que se te dijo, pero con ARIMA. O sea, este es de regresión de modelos de SNICS. Entonces, y también funcionó bien por 10 años. O sea, todo ha sido bien por 10 años. Como que quisiéramos tener más. Yo creo que esa parte, esa como inquietud de querer más es la parte de matemática que nos está atormentando, porque a quien les contamos estos 10 años no está tan mal. Pero la base de datos es de mucho tiempo. Y pues ya.
Muchas gracias, Lili, por tu presentación y preguntas. Tengo mil comentarios. Es muy interesante, muy divertido. Bueno, que no dijiste la compañía, porque es de llevar datos sin saber para que no salieron los videos, algo muy grande. Mencionaba sobre los datos, le dieron los datos ya dieron los datos burdos y le dieron datos ya procesados, ¿no? Es algo que trabaja en estadística no le gusta. Ellos quieren entrar en el proceso de procesar los datos, porque es parte de la y vamos a una pregunta, digamos, yo estaba pensando en un curso de tecnología de datos, pero aplicado, ¿no? Entonces, o sea, no puedo ver toda la tecnología, toda la potencialidad, pero ¿cómo es un curso de, digamos, vería el problema, yo le gustaría comunicaciones? Sí, Otra cosa, el software que usaron, Python. el software que usaron está, pues, alguien tuvo que hacer el numérico, hay un software que ya existe, entonces, y yo lo que no puedo decir donde veo los teoremas, en vez de mostrarlos, los ilustro, ¿sí? Claro. Y pues, ¿cómo lo veo? Como está ahorita se da un poco de espacios métricos sobre R3, con las métricas usuales, si acaso la métrica discreta, pero va siempre de la mano con visualización en paquetería de Python, porque los chicos, ellos sí traen Python así, o sea, muy bien. Entonces, si tú les muestras la paquetería, ellos solitos. Cuestiones de triangulación, también. Tuve que llevarme el papel de rollo y deshacerlo y luego volverlo a hacer, el rollito. Lo dijo, bueno, ¿y ahora cómo lo pintas? Y para mañana tráete plastilina. O sea, como que esa parte, porque la visualización les cuesta un montón. Entonces, que aprendan a triangular, pero en Python. O sea, que digas, ¿sabes qué? Yo quiero triangular un toro. Primero dibújalo y ahora sí da de alta en Python. Y luego dile que te dibuje la triangulación. A ver qué. Y pues pinta un toro así aplastado, ¿no? Entonces, siempre va de la mano, ¿sí? Homología no se ve sobre Z, se ve sobre Z módulo 2Z. Y al inicio les pones la matriz y les dices, ¿sabes qué? Lo bueno es que aquí puedes hacer Gauss Jordan y a mano, ¿no? Hazlo a mano y luego ahora sí dile a Python que te calcule el término. Y luego ya piden la homología. Pero todas estas ilustraciones vienen ya están precargadas en paqueterías de Python, todas. Pero sí, es la visualización junto con la teoría. Creo que no recuerdo algún tema que haya demostrado. No demostré ninguna. Incluso la definición de compacidad es cerrada y acotada, o sea, no me meto ni siquiera con... y les digo, miren, esto se los voy a decir aquí, pero si hablan con un matemático les dicen que trabajan sobre la entonces, cosas del estilo. En información, justo hubiera complementado la información de me hubiera gustado llevar a contenido. En información. Sí. Y ahorita, ¿qué te hubiera gustado llevar? Como un grupo profesional. Híjole, ¿O qué crees que deberían de llevar en el futuro? Es que cuando entré a la licenciatura era de tronco común. No teníamos opción y sí o sí tenías que llevar cursos con físicos, de computación y nosotros. Entonces, ahorita ya es diferente. Pero si no hubiera llevado tronco común con los de computacionales, ahorita no sabría qué estaría haciendo porque no sabía programar.
Entonces, ahorita, tal vez un licenciado en matemáticas, si tuviera más programación, la única, no es cierto, sí, sí, yo creo que no llegas aquí y dices, ay, esto existe. Incluso en matemáticas teóricas está el singular, el Sage, Poly, y tienes que programarlo. Y eso no necesariamente lo llevas, y está padre que a la par tengas como esta parte computacional. ¿No? Eso es algo que a la par me gustaría haber llevado, no tanto como un curso extra, sino como dentro de la misma. Yo no tengo un comentario que era algo que te digo a digamos, colega, que un matemático lo primero es un matemático, que debe saber análisis, topología, algoritmos. Entonces, también sigo de mi partido con su analítica, y siempre empiezo con el caso métrico. Al final hago modelos de fluido, de todo lo que sea, ¿no? Pero empiezo con el caso métrico, porque es el cálculo, y ya ven que sí las falta. Ya no más estoy culpable de empezar con Sí, sí, pero uno se tiene que frenar. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Cuando ya tuvieron el modelo de datos hace unos 10 años, ¿también tuvieron que usar referencias externas o ya pudieron? No, ya lo pudimos correr en Colab, de hecho. Cuando estuviste analizando los datos como en limpieza y eso, ¿encontraste valores atípicos? Sí. ¿Cómo los identificaste y cómo los elegiste? Bueno, usualmente eran valores muy altos o muy bajos. O sea, nuestro rango era de -2 a 2. Y había rangos de 99, menos 99, o sea, como cosas así. Y lo que hacíamos era usando medias móviles. ¿Verdad? Sí. Ahora le decíamos cómo. Última pregunta, ya, doctor. En el dimorfismo, o sea, ¿por qué terminaron siendo como cerrados? O sea, era 11 no era como una línea, pero al final se cerraron en el, o sea, no. Sí, está bien raro, ¿no? A mí también me sorprendió. No sé, tengo que ver la demostración del tema para ver cómo está. Sí, pero a mí siempre me ha gustado mucho esa imagen o esa animación. Pero lo que hacen es, a la hora de demostrar, usan el espacio tangente de esta y van estudiando cómo va cambiando con el encaje que estás usando. Y la transformación, o sea, la derivada, resulta ser inyectiva. Y entonces, cuando tú estás así, y miras las tangentes, se parecen a las tangentes que estás dibujando. Pero ya el hecho de que se cierre, ¿por qué se cierra? Eso todavía no lo entiendo. Veo que, o sea, perdón, dime. Es como un dimorfismo local, ¿no? No, es global. De hecho, déjame te pongo. Lo que pasa es que, mira, aquí la M realmente es tu serie de tiempo. Y el difiomorfismo es el flujo de la ecuación diferencial que modela esa serie de tiempo. Entonces, está inspirado en modelos de población y dice, bueno, si quiero estudiar la solución de una ecuación de población, entonces nada más me conviene como ver qué pasa por años en la población, bueno, no tanto por años, por periodos. Y eso es esto. Este fin, este difiomorfismo es el flujo. Y el flujo que está definido. Y esta es la medición de la serie de tiempo en el punto. Si tienes tu serie de tiempo y dices lo proyecto a R, y entonces esta de aquí son las traslaciones. Pero realmente como tal, lo que tendría que leer es primero qué onda con el difiomorfismo. Y el otro sale es un corolario de lo de los vecinos. Pero
El por qué se cierra está escondido en la demostración del teorema, que tengo que leerlo. Pero el paper está libre, el paper original de Taylor está libre. Así, adelante. Y ahora sí. Bueno, una vez la pregunta es que el variante de Taylor, el ver que usaste, ¿qué dimensión quedó? Dimensión 7. Dimensión 7. Sí, la visualización fue usando PSA. ¿Y cuántos puntos fueron los que necesitabas en tu base de datos? O sea, ¿cuántos puntos Fueron, toda tu base de datos más o menos? Es que es un requisito lo había dicho. sí, o sea, fueron 10 años y 12 fueron por meses. 12 por... 12 por 10. 120 puntos. Y ya después de eso se te rompe. Se te 120 puntos. Bueno, es que, ok, o sea, no son las mediciones como tal, son las anomalías, ¿verdad? Pero sí son, y esto se empieza a romper, o sea, lo que empieza es entrar más ruido. ¿Qué se rompe? El cálculo de la memoria. Salen más ruidos. Sigue siendo una sola componente, empieza a haber más ruidos. Y empieza a haber más ruido. Cuando sigue habiendo ruido, no nos importa tanto. No, pero me refiero a que cuando se rompe el memoria, se recae el pierde la memoria. Que se caiga. Se nos empezó a caer como a los 50 años. Pero fue por mes y luego lo empezamos a hacer por semana. O sea, le empezamos a meter como más. O sea, ¿pero tienes datos diarios? Y hay datos incluso, o sea, puedes encontrar datos incluso por horas. ¿Estamos usando? Por horas cuesta. ¿Qué software estamos usando? ¿Perdón? ¿Qué software? Pero no, ¿qué paquetería de? Y otro TDA. Y se me escapó otro. Scikit. SKL. Me pasa que esta serie de tiempo grandísima. Es un tema ya muy viejo, hay muchísimas técnicas, uno la puede depurar, pues, manteniendo el comportamiento de actividades cualitativas, dando un montón de factores. Entonces, en primer caso, ¿cómo construir una red más sencilla, poniendo datos que preserven el comportamiento de Sí, nomás que sabemos como cuántos datos estaban cayendo. Sí, después. Pero le empezamos a meter cada vez más. Bueno, y es que aparte a los chicos les empezó a interesar porque dijeron, es que por ejemplo los que cultivan salmón en no sé dónde les afecta a sus cultivos o a lo que están pues sí, porque lo usan para pescar y todo eso. Les afecta esto, entonces empezaron a meterle datos de ventas y cosas así. También hay otros chicos que se interesaron en migración de especies, entonces encontraron datos de cuántos, como el flujo de especies por esas zonas, y hay un montón de cosas que hacer, o sea, la cosa es que y que los consigas y sean gratis. Que sean gratis, esa es la cuestión. Y lo demás ya es la de eso. ¿Hay otra pregunta en línea? Sí, no. Ruth dice, muchas gracias por la plática, es muy interesante. Una pregunta. ¿Es posible relacionar la información de dos o más series de tiempo con esta metodología? Pues yo creo que lo que haría sería algo como mapa. O sea, cosas que me interesen de la primera serie de tiempo con la otra serie de tiempo. La primera como ver si son compatibles y mezclar las bases de datos y ver que se pueda como ajustar unas con otras. Precisamente lo que estamos haciendo ahorita es como la serie de tiempo de las anomalías y ver los registros de inundaciones como si fuera una serie de tiempo de qué tanto. Entonces, como hacer el merge de las dos y luego, sí. Pues sí, es lo que estamos haciendo,
Pero, pues a ver qué sale. No podría decir si se puede. Bueno, sí se puede, pero no hemos todavía conseguido algún resultado que nos gane. Si tienes una medición precisa de la temperatura en todo el mar, digamos durante mucho tiempo y continuo, puedes predecir dónde se van a ocurrir huracanes, o qué tenemos en el caótico. Pues es básicamente, bueno, o sea, la serie está. Esa es de las anomalías, pero tú puedes, en lugar de graficar aquí las anomalías, puedes graficar la temperatura y hacer exactamente eso. O puedes graficar niveles de milímetros de lluvia y haces exactamente lo mismo. Y la cuestión es que, o sea, es la misma paquetería. Pero por ejemplo, hasta donde el tipo es caótico, ¿no? Sí, claro, o sea, por eso tienes así el. Sí. O sea, no. Sí, de buenas a primeras meterla así. ¿Y cómo sabes que estas aproximaciones de periodos no son con una probabilidad de 50, por ejemplo? Ah, no, bueno, sí, medición es que precisamente te sigue preservando lo que tú quieres, o sea, no pierdes propiedad. Básicamente el problema es que sí, puedes seguir calculando sin perder precisión. Lo que quieres es la precisión. Bueno, yo no. O sea, los que te consultan, ¿no? O sea, lo que quieren, la mayoría de las veces son con fines de lucro, pero pero como matemáticos sí dicen, bueno, mejor lanzo una moneda, ¿no? Sí, si va a llover o no va a llover. No quieres eso, no quieres eso. Sí, entonces, sí, la cuestión es que le des a la técnica, o incluso si vas a meter una red neuronal, que escojas la correcta, que no tengas tanta pérdida, ni tanto error, sí es un tema. Sí, o la Pues eres mi programación. mejor amigo. Igual lo que preguntó él, ¿no? Hacerlo matemáticamente, y tienes todo el continuo de funciones, que es este periodo en términos, digamos, de geometría concreta, ¿no? Lo que preguntó él, ¿cómo sacarlo de la matemática? Sí, es un problema. O sea, sí, una vez que sepas, precisamente la pregunta, una vez que sepas que es periódico, luego, ¿cómo le haces pasar con eso? O sea, ahora hay que decir, hay que calcular qué técnica voy a usar para decirte, ese es el periodo con tal precisión, y nada más vale en este pedacito, porque luego en este otro es otro periodo, y este otro es otro, y el calentamiento global, y los niños. No sé, sí, o sea, es muy cambiante, es horrible. Y gracias. Gracias por las preguntas.